Noticias presentamos un documento que nos hizo llegar el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es tanto el oficio que entregó a la Fiscalía General de la República, sellado con sello de recibido, como una carta que le envió escrita a mano, Javier Duarte, nada más dice al fiscal general de la República, nunca pone su nombre, donde a muy grandes rasgos, Javier Duarte, leo textual, dice que cuento con información valiosa y detallada en contra de diversos exfuncionarios de la anterior administración, es decir, de la administración del presidente Peña Nieto, información que pudiera ser de utilidad para la integración de las indagatorias ya referidas. Leo, dice Duarte, señalando que estoy en aptitud y ánimo de que me sea tomada la debida declaración y colaborar con la función investigadora que reviste a esta institución. Y luego pide, leo textual, con la finalidad de contribuir a la correcta procuración de justicia, solicito a usted, señor Fiscal General de la República, gire sus apreciables órdenes a efecto de que se constituya un agente del Ministerio Público Federal en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Y allá desde el Reclusorio Norte saludamos a Javier Duarte. Buen día, Javier. Muy buenos días, Ciro. Un saludo muy afectuoso para toda tu audiencia. Gracias. Dispuesto a entregar qué información, Javier, a la Fiscalía General sobre qué momento de la administración del presidente Peña Nieto y qué funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto. Buen día. Mira, buen día. Mira, Ciro, esa pregunta pues, es la pregunta obvia que me estaba yo esperando. Efectivamente, son elementos, son información valiosa, oportuna, información que puedo aportar a las investigaciones. No tengo la claridad, cuántas carpetas o si hay una sola carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Lo que sé es lo que pues, cualquier ciudadano está enterado a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes noticias que han salido en torno a las investigaciones o a la investigación que se está llevando a cabo. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que en esa información pues yo la quisiera reservar para poderla entregar de primera mano, primero a las autoridades correspondientes. Por eso es que solicité de manera formal y puntual el documento que tú tuviste a bien ya dar a conocer a la opinión pública, en donde estoy solicitándole al Fiscal General de la República el que pueda girar sus apreciables instrucciones a efecto de que un agente del Ministerio Público Federal se pueda constituir aquí en el lugar donde me encuentro a efecto de tomar mi declaración ministerial y ya en ese sentido poder aportar la información que yo tengo, ¿no? ¿Por qué tomas esta decisión, Javier? Primero que nada como un deber ciudadano, ¿no? Digo, es un deber poder contribuir y en el caso de pues tener el conocimiento de alguna situación que pues no es correcta, inclusive que es constitutiva de un hecho que la ley dispone como un hecho ilícito, un delito, pues tiene uno que aportar. Y segundo, y más importante, pues información, porque conozco y sé, y la tercera parte, en algunos de los casos, por la extorsión a la que yo me vi afectado, por los elementos y las acciones en las cuales tanto un servidor como mi familia nos vimos perjudicados, nos vimos afectados, nos vimos lastimados por las acciones que tomaron funcionarios de la Administración Federal anterior. Pero te sientes, obviamente te sientes agraviado por acciones del gobierno del presidente Peña Nieto. Por supuesto. Sí. Fue una cacería, una persecución inédita, un linchamiento público de manera descomunal, basado en elementos que hoy por hoy se están cayendo, Ciro. Tan es así que fueron pruebas fabricadas que son
caso particular están cayendo, que se están desmoronando, y bueno, pues un caso que no tenía ni pies ni cabeza. Te pongo un ejemplo, Ciro. Sí. En mi caso particular ya hubo personas, no tan solo que participaron, sino que firmaron, que están, que las empresas estas famosas fantasma o fachada, como le quieran llamar, fueron constituidas a su nombre, ellos mismos tenían cuentas bancarias, y que ya hoy por hoy están libres. Contra mí, que no hay una sola prueba, por el simple hecho de llamarme Javier Duarte, por haber sido gobernador de una entidad federativa y por lo atractivo que fui políticamente hablando, estoy detenido en un centro de prevención, reclusión. ¿Tú pactaste con ellos tu entrega en Guatemala en abril del 2017, hace poco más de 2 años? ¿Pactaste? Sí. ¿A través de, ¿con quién, Javier? ¿O a través de quién? Entonces, a través de los que eran mis abogados, sí, se hizo una mesa de trabajo en donde... ¿Tu abogado era Marco Antonio del Toro? Así es. Bueno, ¿se hizo una mesa de trabajo en dónde? ¿Con quién? Aquí en la Ciudad de México. Sí. Donde participaron funcionarios de aquella administración. Y funcionarios tendrían que haber sido, ¿qué? ¿O de la PGR? ¿O de la Secretaría de Gobernación? ¿O CISEN? Gobernación. Sí. Y PGR. CISEN, Gobernación, PGR. ¿Y acordaste entregarte a cambio de qué? De que dejaran a mi familia de molestar. Y era un tema para mí puntual en mi agenda. Digo, yo puedo aguantar lo que sea. Cuando uno entra a lo que es la esfera pública, uno está pues consciente de las cuestiones, circunstancias, a la exposición que uno puede estar sometido, pero la familia no tiene nada que ver en este asunto. Ni Karime ni mis hijos, que son menores de edad, fueron funcionarios públicos, ni manejaron recursos públicos, ni tuvieron acceso a recursos públicos, ni fueron beneficiados en ningún sentido por mi función pública, y mucho menos tenían personal a su disposición, ni tenían un cargo de jerarquía dentro de la administración pública. No tenían absolutamente nada que ver, y el hecho de que pues estuvieran dentro de esta situación, esta circunstancia, pues me obligó a decirle al gobierno federal, a través de mis representantes en aquel entonces, que quieren, ¿no? Pues el acuerdo era muy sencillo: te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México del 2017, que eran en junio del 2017. En junio del 2017. Que fueron en junio del 2017. Y tú te entregaste en abril, 2 meses antes. Sí. Si te entregas antes de la elección del Estado de México, dejamos a tu familia en paz para que pueda irse a un lugar seguro, un lugar donde pueda establecerse, y tú, pues, el acuerdo es que vas a ser detenido y vamos a ver en las mejores condiciones en las que puedas estar, ¿no? ¿Y consideras que no cumplieron? Pues evidentemente fue otro engaño más de la administración, pero no tenía para dónde hacerme. O sea, era sí o sí. O sea, como padre de familia, como esposo en aquel momento, pues yo tenía que cuidar lo más valioso que un miembro de una familia tiene, que es su propia familia, ¿no? Y accedí a esa solicitud, y fue donde pactamos la entrega en un lugar donde yo no vivía. Llegué un día anterior a ese lugar donde fue la entrega. Ya en un futuro, espero no muy lejano, tendrás testimonios y tendrás elementos para que puedas dar a conocer a la opinión pública la veracidad de estas afirmaciones que estoy haciendo, en donde tengo registrado todo, cómo fue, y videos y todo, para que quede claro que no fue ningún circo como el que montaron de la detención de Javier Duarte. No, fue una entrega, simple
simple y llanamente fue una entrega en donde yo me entrego a las autoridades, en este caso guatemaltecas, mexicanas, porque estaban ahí todas las autoridades mexicanas, y mi familia puede pues salir a un lugar donde puedan estar en paz, tranquilos y sin que corrieran ningún peligro, y ahora bajo el resguardo de un gobierno extranjero, ¿no? Bueno. Tu abogado era Marco Antonio del Toro, sí, y me están informando el director del CISEN era Eugenio Imas, el secretario de Gobernación era Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República era Raúl Cervantes. Es correcto. Con representantes de ellos tres se llegó a este acuerdo. Tú te entregaste, no te detuvieron, en un hotel, si no me equivoco, en un hotel de Guatemala, sábado de gloria del 2017. 14 de abril, 14 si no de abril, mal recuerdo, porque llegué en la madrugada del 15 de abril al penal de Matamoros, en la capital de aquel país de Guatemala. Allá en Guatemala. ¿Y consideras que pues ese acuerdo no se cumplió? No se cumplió en el año y medio. La parte de que dejaron a mi familia irse a un lugar seguro, sí lo cumplieron. Sí. Y los demás elementos, pues evidentemente, ¿no? Tal es así que, no sé si recuerdes, el día de la audiencia, estaban ya hasta un rino, tenían afuera de la audiencia para trasladarme a un penal federal, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, gracias a que el juez en aquel entonces determinó que lugar donde me encuentro reúne las condiciones para que yo pueda estar interno, pues fue que me permitieron estar aquí. Si no, esta entrevista que te estoy dando sería imposible que pudiera llevarse a cabo. ¿Estarías en un penal federal? Sí, incomunicado. Bueno. Cuento con, leo aquí, leo la carta, Javier, dices, cuento con información valiosa y detallada, repito, valiosa y detallada, en contra de diversos exfuncionarios. Así es. Valiosa y detallada, Javier. Así es. En muchos temas en donde, pues, de alguna otra manera, conozco, participé, fui partícipe en lo que fue la interacción con el gobierno federal y bueno, no tan solo participé, sino que fui, no puedo decir obligado, porque como gobernador eres un ente autónomo, pero políticamente pues todos sabemos que existe un jefe, ¿no? Existe unos niveles que tienes que respetar y que tienes que actuar en consecuencia, ¿no? El jefe son estos jefes del CISEN de Gobernación, de la PGR, y al menos el de CISEN y Gobernación tenían un jefe que se llamaba Enrique Peña Nieto. Es correcto. Bueno. ¿Y pues, por qué? Sí quisiera comentarte algo. Sí, por favor. Es muy importante, que quiero dejar algo muy claro, porque mucho se ha mencionado acerca de, en lo que se refiere a esta extorsión en la que fui víctima, de la que fui acusado, de las amenazas que me obligaron a aceptar las pruebas que fabricaron en mi contra, en lo que se refiere a lo que es este procedimiento abreviado en el que pues fui condenado a esta condena de 9 años, pactada, y lo digo entrecomillado, y a cambio de la entrega de recursos, ¿no? De dinero, ¿no? Y la aceptación, por supuesto, de los cargos. Aquí sí quiero dejar muy claro que en ningún momento mi actual despacho, el licenciado Ricardo Sánchez Reyes Retana, tuvo que ver en este asunto. No fue por ahí, como se ha mencionado, o como de alguna otra manera se mencionó en algunas notas previas. Y sí lo quiero dejar claro porque pues que es mi abogado actualmente, sigue siendo mi abogado, y aparte de ser mi abogado, pues es mi amigo, y no quiero afectar ni dañar a alguien que ha venido desarrollando una labor pues verdaderamente limpia, una labor muy muy profesional en un asunto que la verdad pues es un asunto muy muy lastimoso y penoso, y mucho menos quiero dañar su prestigio ni su honor, ¿no? Esto que
que se desarrolló, lo que fue esta extorsión, pues fue directamente a mí, y yo tuve que actuar en consecuencia no fue a través de mi abogado ni a través de ningún representante legal, por decirlo así, sino fue directamente un asunto conmigo y pues tuve que hacerlo. O sea, es como un secuestro, ¿no? Tienes que pagar o te matan a tu familiar. En este caso, pues las personas que estaban de rehenes en esta situación era mi propia familia, ¿no? Bueno, y ahora lo que quieres es aportar información sobre distintas irregularidades, más que irregularidades, ilegalidades de funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto. Y dices tener información en la Procuraduría General de la República. Particularmente no en la Secretaría de Gobernación. Bueno, puede haber muchos elementos más, pero particularmente me refiero yo a temas que tienen que ver con el actuar de funcionarios de la Procuraduría, la extinta Procuraduría General de la República. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta le da esta petición claro, que hiciste formalmente ayer, que le entregaste, hiciste llegar a la hay muchas cosas que no se han dicho en mi caso en particular. Sí. Mira, por ejemplo, mi caso está basado en puras pruebas que ya se cayeron, que ya un juez federal determinó y que un magistrado de un tribunal unitario de circuito confirmó la ilicitud de las pruebas, es decir, ya no existen pruebas en mi contra. Bueno. 1. 2. En el caso de las causas locales, que son verdaderamente ridículas, una de ellas, que si me subió un helicóptero, a ver, ahorita en Veracruz, hoy, no estoy hablando de hace una semana, hoy amanecemos en Veracruz con una noticia de que una funcionaria de gobierno de Veracruz utilizó una aeronave para ir a un concierto no sé a dónde, y yo por llamarme Javier Duarte debo estar en la cárcel entonces, cuando yo ni siquiera era funcionario en aquel momento, cuando el autor material, que era el gobernador interino en aquel momento, que fue el que me facilitó la aeronave para poderme trasladar a Coatzacoalcos, dentro del territorio veracruzano, a una reunión que tenía en ese momento en Coatzacoalcos, al sur de la entidad, fue absuelto ya de esta situación. Flavino Ríos Alvarado. Segundo, me acusan de no haber hecho entrega-recepción, cuando en el momento que yo dejé el encargo, el 12 de octubre de 2016, no existía una ley de entrega-recepción que me obligara a hacer esto. Bueno. 3, un tema de peculado, que hablan de un movimiento entre dependencias de gobierno, de una dependencia a otra dependencia de gobierno por 120 millones de pesos, que presentaron documentos falsos, Ciro, documentos apócrifos, documentos que no existen, con firmas de funcionarios públicos que ahora ellos mismos están claros y niegan que haber hecho ningún documento, firmado algún documento, e inclusive ellos mismos que fueron obligados a través de tortura, a través de presión, fueron detenidos y estaban privados de su libertad, obligados a declarar en contra mía, y ahora que están en libertad pueden decir las cosas como son, de que todo lo que hicieron fue un show, un montaje, un circo, que la única finalidad era perjudicarme, nombrarme, pero que en lo absoluto tenía yo que ver con esa operación. Pues veremos todo eso así ha sido, esta ha sido la constante de mi caso. Y lo que sí te puedo decir, que lo único que existe en mi contra en estos momentos son declaraciones de delincuentes confesos, que declararon en mi contra y que en algunos casos ya ni siquiera se han presentado, como es su obligación a declarar en otros casos, no se han presentado, y por ello corre el riesgo de que su criterio de oportunidad pueda continuar. Bueno, pues vamos de ahí a ver. No existe un solo elemento, Ciro, una transferencia, una
cuenta bancaria, una propiedad siquiera en donde me vincule a mi persona o a mi familia. Bueno, vamos a ver qué respuesta da la Fiscalía General de la República a esta estaré petición. muy pendiente, Ciro, Sí. de que el fiscal general de la República pueda dar seguimiento y pueda pues darle pues contestación afirmativa a esta solicitud que hice a efecto de que pueda pues constituirse aquí en el reclusorio preventivo Varonil Norte un agente del Ministerio Federal, Público, veremos. a efecto de que yo pueda rendir mi declaración Veremos. ministerial. ¿Qué información tienes sobre tu familia? Sobre tu esposa Pues, y tus hijos. Todo el mundo piensa que viven en la opulencia, que viven Sí. de manera pues no sé, holgada, o Sí. están viviendo en un cuento de hadas. La verdad es que mi familia vive en una situación pues muy precaria. Están allá Pero por siguen haciendo su necesidad. vida con razonable normalidad en, Pues en razonable Londres. normalidad. Ciro, si te refieres que mi hijo el menor la semana pasada se rompió la clavícula y que no tenían dinero ni siquiera para ir al doctor, pues a mí se me hace no tan razonable, ¿no? O sea, no te creas que viven en una situación de holgura, o están allá por necesidad, subrayo, por la persecución política. A ver, a Karime le inventaron un delito basado en el testimonio de un exfuncionario público de Veracruz que hoy, que está libre, denunció a la Fiscalía General de Veracruz por tortura. La denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y él mismo ha testimoniado, ahora ya libre, que lo obligaron a declarar en contra de Karime, que el objetivo desde un principio era tener elementos para poderle inventar un delito a Karime, y por eso es que Karime tiene que estar allá. Bueno. Pues, Si esto no es una persecución política, yo no entiendo que pueda ser una persecución política. Bueno. ¿Y confías en esta autoridad como para ofrecerle, para entregarle información al fiscal general de la Confío en las República? nuevas autoridades. Sí. Quiero darles la confianza a estas autoridades. Las autoridades de la ¿Por qué lo hice Fiscalía? hasta ahora? Sí. Que es otra pregunta, creo que obvia y Sí. obligada. Pues porque antes no lo podía hacer, Ciro. O sea, imagínate, era como entregarse a tu propio verdugo, acusar al verdugo que se hiciera alguna castigo, ¿no? Era imposible. Ahora que se acaban de ir, porque no tiene mucho que se fueron los exfuncionarios de la PGR que todavía seguían en la nueva Fiscalía General de la República, ahora es que puedo hacer lo que estoy haciendo. Por eso es que hasta ahora estoy ofreciendo esta información. Ofreciendo toda esta información al fiscal general de la República. Antes no lo podía hacer. Veremos si la considera o la desestima la Fiscalía General de la República. Ya está esa pelota, como dicen coloquialmente, Sí. esa pelota ya está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Veremos. Yo estoy dispuesto a aportar los elementos que tengo a efecto de que estas investigaciones o esta investigación, no lo sé, puedan tener mejores y mayores elementos para llegar a elementos que consideren ellos constitutivos de delitos. Y confías, supongo, por lo que nos acabas de decir, en la independencia del fiscal Gertz, Alejandro Gertz. Sí, por supuesto que confío en la independencia de la Fiscalía General de la República y sobre todo confío en su transparencia y profesionalismo, ¿no? Confío en que no existen elementos externos que hagan que actúen al margen de la ley o que actúen con otros propósitos o fines distintos a lo que es procuración de justicia. Gracias, Javier. Buenos días. Al contrario, Ciro, Gracias. te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad que me diste de estar en contacto con tu audiencia. Gracias, Muy buen día. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desde el reclusorio norte. 8:35, volvemos.